Vamos a comenzar con la ayudantía. Veo que va a ser algo personalizado. Así parece. Así que, bueno, vamos. Bueno, hoy día vamos a ver interferencia y difracción, ¿ya? Así que vamos a comenzar acá con el primer problema. Entonces nos dicen que consideremos dos fuentes coherentes separadas por una distancia d que emiten ondas con longitud lambda. En primer lugar, nos piden que describamos matemáticamente los caminos sobre los que un observador debe moverse para registrar siempre un máximo de intensidad. ¿Ya? Tenemos estas dos fuentes que son dos puntos en el espacio que están emitiendo en un mismo instante algún tipo de señal ondulatoria. De modo que sabemos que habrán puntos en algún lugar del espacio en que las ondas originadas por las dos fuentes entrarán en interferencia que podría ser, digamos, constructiva o destructiva. Entonces, la pregunta A nos hablan básicamente de cuándo tal interferencia va a originar máximos de intensidad. Esta ventanita de zoom acá arriba me tapa. Ah, ahora sí, la podemos ver. Ya. Una pregunta, ¿qué significa que sean coherentes? Coherentes es que las señales están siendo emitidas, por decirlo de algún modo, en fase. Y además la señal es tal que podríamos decir que ambos puntos van con la misma intensidad. Ya. Alude a eso. Entonces, en tales condiciones, el tratamiento, digamos, matemático se simplifica un poco. Podríamos hablar, por ejemplo, de dos antenas de radio que en el mismo instante están emitiendo exactamente la misma señal y a la misma intensidad, ubicadas en puntos diferentes, claro. Entonces, bueno, primero partir notando que la interferencia constructiva ocurre siempre a determinadas distancias, digamos, de ambas fuentes, tales que satisfacen esta condición que vemos acá. ¿Ya? Esa condición nos dice básicamente que si tenemos un punto, en ese punto las dos ondas van a converger en un valle o en la zona superior. Esta sería la condición de interferencia constructiva. De modo que si lo pensamos como que van oscilando, en ese punto o las dos tocan por abajo o las dos se tocan por arriba. ¿Ya? En esos casos hay interferencia del tipo constructiva. Interferencia destructiva es cuando una pasa por arriba y la otra viene por abajo. Eso ocurre cuando tenemos un desfase de media longitud de onda. Entonces, a diferencia de antes en que teníamos n por la longitud de onda, con n un número entero, ahora la interferencia destructiva tenemos un n más media longitud de onda. Ahora, lo interesante de estas ecuaciones es que en términos de distancia, representan el lugar geométrico de hipérbolas. Así que esto nos permite poder representarlos de una manera gráfica en la que identificamos cada una de las hipérbolas, en particular con un distinto valor de este número entero n. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Que siempre que nos movamos con n, un número entero, estaremos en un máximo de intensidad o un mínimo. Entonces, eso va a depender básicamente de si es que satisfacemos la condición superior, ¿cierto?, de interferencia constructiva con n entero, o n más un medio, que sería el caso de interferencia destructiva, el de más abajo. Así que, básicamente, esa es la descripción que debiese seguir, perdón, esa es la descripción de los caminos que debiese seguir un observador.
Bueno, en la parte B nos piden dibujar algunos caminos de luz y de oscuridad, o caminos de máximos de intensidad y mínimos de intensidad, por decirlo de otro modo, considerando el caso de ondas sonoras, ¿ya? Y nos dan el valor de lambda y de la distancia entre los dos focos. Entonces esto está acá representado. Podemos ver el foco 1 a la izquierda, el foco 2 a la derecha, y tenemos aquí las hipérbolas, ¿ya? Que es básicamente esta diferencia de distancia igual a n veces el lambda. Entonces, en los colores que vemos como líneas sólidas corresponden precisamente a interferencias constructivas. Y vemos que tiene simetría aquí respecto al centro donde se encuentran ambos focos. Y por otro lado, vemos acá estas líneas segmentadas que representan los puntos de mínima intensidad, o los que podemos decir de oscuridad. Entonces esto es lo que se comentaba con anterioridad, de que esas ecuaciones representaban lugares geométricos de hipérbolas. Y aquí justo en el centro, bueno, no está dibujado, pero en el plano, ¿cierto?, que pasa por el centro entre ambos focos, está precisamente el máximo eh, n igual 0, que sería el primero de los puntos de interferencia constructiva, que aquí está simbolizado con una J igual 0. ¿Las J son para los máximos? Claro, las J para los máximos y los K están para los mínimos. Recordar que los K es la J más un medio. Ahora, aquí también es importante que notes, por ejemplo, que la escala no es la misma en la vertical que en la horizontal. Ya están un tanto deformadas para ilustrar mejor el fenómeno, que se noten bien las hipérboles. Así que, bueno, esto que viene apareciendo acá es lo que acabamos de conversar. Ahora bien, tomando en cuenta los números involucrados, nos preguntan si se mantendrá constante la intensidad percibida a lo largo de los caminos máximos. Si regresamos atrás un poquitito, los caminos máximos son, ¿cierto?, las líneas que vienen, las líneas sólidas. Entonces nos preguntan, si nos desplazamos a lo largo de una de estas líneas sólidas, ¿acaso la intensidad va a cambiar o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que va a ir disminuyendo mientras más alejados estén de los focos. De hecho, así es porque nos estamos alejando de los focos. Entonces, de manera natural, tiene que comenzar a disminuir la intensidad. Y ocurren ciertos casos, como por ejemplo qué pasa si estamos a una distancia que es muchísimo más grande que este 1,2 metros que es la separación entre ambos focos. Cuando eso ocurriría, eh, este efecto de la superposición de ambas ondas, ¿cierto?, sería más notorio en términos de tener efectivamente caminos de luz y de oscuridad. ¿Y eso por qué? Porque si nos movemos aquí cerca de este sector, un desplazamiento tiene una magnitud comparativa a la distancia que separa ambos focos. De hecho, sería menor. Y en ese caso, la intensidad que llega a cada uno de estos puntos sí experimenta variaciones. A lo que quiero llegar es que, al menos dentro de acá, la intensidad, por ejemplo, de la onda que se emitía por el foco 1 en este punto es distinta a la intensidad que llega de la onda emitida en el foco 2. Sin embargo, cuando estamos muy, muy lejos de ambos focos, la intensidad que llega a un punto debido a la onda emitida en ambos focos sí es comparable. Aún así, la intensidad, digamos, de la superposición va a cambiar a medida que nos vamos moviendo en la línea sólida, ¿cierto?, para la interferencia constructiva. Pero bueno, lo que tú dices es así, se experimenta un cambio. Bueno, eso es un poquito lo que se explica acá, y se habla sobre
una aproximación que eventualmente vamos a seguir acá aludiendo, y es la aproximación de observador lejano, ¿ya? Esta aproximación es tal que la distancia a ambos focos es mucho mayor que la distancia entre ellos. Y debido a esto es que las ondas percibidas tendrán una amplitud apreciablemente distinta en los puntos que están cerca al menos de los focos, ¿ya? Que no cumplen esta condición. Y esto es lo que también acabamos de comentar cuando sí se satisface la condición de observador lejano. ¿Se entiende la diferencia entre ambos casos? Igual como que me queda medio enredado un poco. Sí, puede ser un poquito enredado. Mira, vamos a volver atrás. Generalmente cuando uno analiza la condición, uno asume que las ondas que llegan a un determinado punto proveniente de ambos focos tienen la misma intensidad, ¿ya? Entonces lo que uno hace es preocuparse solamente del desfase entre las ondas. Sin embargo, imagina que estamos aquí justo en el centro, en la línea verde. Naturalmente, esta línea verde está más cerca del F1 que del F2. Entonces la intensidad va a ser mayor asociada al F1. Es decir, este percibe más fuerte lo que viene del F1 que del F2. Entonces, a pesar de que hay interferencia constructiva, es más fuerte la intensidad del foco 1. Eso nos quiere decir. Ahora, ¿qué ocurre? Imagínate que yo me muevo a través de esta línea sólida verde y me comienzo a alejar y me voy muy, muy lejos. Cuando eso ocurra, en un punto muy lejano, pero dentro de la línea verde, la diferencia de intensidades debido al foco 1 y al foco 2 va a ser despreciable. Entonces ahí lo único que importa va a ser la diferencia de fases, que sabemos que origina un máximo, porque sea una interferencia constructiva. A eso se quiere atender. De ahí sí lo entendí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que los caminos de luz y oscuridad son más evidentes, son más notorios, cuando nos alejamos más de los dos focos, porque ahí se cumple esta condición de que la intensidad que proviene de ambos focos es aproximadamente igual en ese punto. Bueno, entonces voy a avanzar con este, que básicamente es la explicación de lo que acabamos de discutir. Y ahora nos preguntan, para el mismo sistema, ¿cierto? ¿Dónde ubicaríamos una pantalla reflectante tal que podamos observar el patrón de interferencia estudiado en clases? Que es el patrón de interferencia típico que se observa, ¿no? Entre que tenemos lugares con luz y lugares con oscuridad, y que van como intercalados unos con otros. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta para aquello es que para que el efecto sea notorio, tenemos que estar en la aproximación de observador lejano. Es decir, de partida tenemos que estar lejos de ambos focos, ¿ya? Es decir, la distancia a la que nos vamos a parar respecto a estos dos focos tiene que ser mucho mayor que la separación entre ellos. Y además, de forma natural, si nos acordamos, estos dos focos estaban uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? la pantalla reflectante debiese estar frente a ellos, de manera, digamos, horizontal, como en la zona paralela a la zona superior de la pantalla de tu computador, por ejemplo, Horizontal y bien alejada. y bien alejada, exactamente. Bueno, esto un poquito lo que se presenta acá, ¿cierto? Primero, la aproximación de observador lejano, y acá vemos el patrón. Entonces, esta distancia L que se muestra acá tiene que ser mucho mayor que la distancia entre los focos, para que el efecto sea más apreciable. Así que, bueno, básicamente eso. Y ahora vamos a proceder con la pregunta 2,
En ella nos dicen que consideremos dos antenas que están separadas por una distancia de 9 metros y que están radiando en fase a 120 MHz. Están emitiendo, ¿cierto?, una onda en fase que tiene esa frecuencia. Y de pronto un receptor colocado a 150 metros de ambas antenas mide una intensidad y con esta barrita arriba, no sé cómo decirlo. Pero bueno, mide esa intensidad. Y luego nos dicen que el receptor, ¿cierto?, que estaba midiendo esa intensidad, se desplaza a un punto que queda 1,8 metros más cerca de una antena que la otra. Notar que aquí, por ejemplo, no nos dicen nada de la orientación del observador respecto a la posición de ambas antenas. Sin embargo, sabemos que estamos en la aproximación de observador lejano, ¿ya? Porque la distancia del receptor respecto a los puntos de emisión, a los focos, es mucho mayor que tal separación. Son 150 metros versus 9 metros. Así que bueno, nos dicen entonces que el observador experimenta un movimiento tal que está a 1,8 metros más cerca de una de las fuentes, de una de las antenas. Y nos piden calcular en primer lugar la diferencia de fase entre las ondas de radios que recibe el observador, ¿cierto?, en el punto Q. Entonces, aquí, para poder resolver este tipo de problemas, es bueno que recuerdes el argumento de una onda armónica. Yo les comentaba en ayudantías previas que el argumento siempre es de la forma kx menos omega t. Entonces, cuando ocurre un desfase, nosotros lo único que hacemos es comparar precisamente los argumentos de las ondas. Y, bueno, tomamos la resta entre ellos. Naturalmente, si ambos van con la misma frecuencia y el tiempo inicial es el mismo, los omega t se van a cancelar y nos va a quedar simplemente el número de ondas, ¿cierto?, por el delta x. Así que el desfase es precisamente eso, el desfase es el número de ondas por el delta de distancia en este caso. ¿Qué es lo que puedes ver acá como resultado? Ves que el desfase es simplemente el número de ondas por el delta de desplazamiento, el delta de distancia que se movió el observador. Y eso se origina de lo que precisamente te comentaba, que es tomar la diferencia entre el kx menos el omega t de ambos observadores. Y ahí nos da el desfase. Ahora, la ventaja es que sabemos que el k, como vector de onda, ¿cierto?, en ambos casos va a ser el mismo. Salvo que, no sé, por ese motivo haya algo que esté cambiando el número de onda. Y que sabemos que ese podría ser el caso dependiendo del medio en el que se está propagando, por ejemplo. Pero eso no es lo que se pregunta acá. Así que bueno, lo importante es reconocer siempre que el desfase viene dado por el K, por el delta X, o el delta de distancia, y con ello calculamos, conociendo que el delta es de 1,8 metros, ¿cierto? Reemplazamos en la fórmula y podemos obtener la longitud de onda, por ejemplo, asociada a dichas ondas de radio. Así que si reemplazamos ese valor, acá Zoom me sigue tapando la zona inferior de la presentación. Así que bueno, tenemos la longitud de onda, ¿cierto? La reemplazamos en la fórmula para el desfase y obtenemos acá el valor, 1,5 pi. Ahora, interesante notar si es que esto... Disculpa, no te escuché lo último, que se cortó el audio. Perdón. Bueno, te decía que tenemos la fórmula, que lo importante es saber que es el K por el delta de distancia. El K es 2pi sobre el lambda, así que si reemplazamos el lambda de la longitud de onda proveniente, obtenemos el desfase, que es lo que se muestra acá como 1,5 pi. Así que aquí uno
de los aspectos interesantes es poder identificar si es que esto corresponde o no a una fracción de la longitud de onda. Recordemos que tenemos interferencia constructiva, ¿cierto? Cuando el desfase se obtiene como k por lambda, o n por lambda con un número entero. Interferencia destructiva cuando es un número entero más un medio. Entonces, como esto no se cumple en este caso, vemos que en general esto corresponde a una situación intermedia. Ya no es ni interferencia constructiva ni destructiva. Así que, bueno, ahora nos dicen que en términos de cero, ¿cuál es la intensidad medida por el receptor en su nueva posición? Entonces, para esto tenemos una fórmula que es la siguiente, la que puedes ver acá, que si no me equivoco, la deducción la trabajaron en clases, que nos dice básicamente que la intensidad percibida por un observador al que las ondas llegan con un desfase de phi es igual a k por delta. Bueno, esto es naturalmente porque recordemos que la intensidad va con el, si la onda es armónica, ¿cierto? Nos queda con un coseno cuadrado y como estamos considerando el desfase entre ambas, que es phi, se llega a este resultado. Entonces nos queda lo que puedes visualizar acá. Y bueno, el factor 4 es porque tenemos dos campos. Entonces aparece ahí al cuadrado. Así que bueno, reemplazamos el valor de phi. Que es 1.5 pi. Y llegamos al siguiente resultado. Ahora es interesante ver también qué es lo que ocurre, que lo que está escrito acá en rojo, cuando no hay desfase, que era la posición inicial. Y en tal caso la intensidad medida es simplemente 4 por la intensidad de cada una de las ondas. Y eso, insisto, el factor 4 proviene de que los campos están al cuadrado. No sé hacia dónde mover esto de zoom para que no me tape la pantalla. Acá está. Bueno, sigamos con la 3. Nos dicen ahora que a través de dos ranuras muy angostas, separadas por una distancia de 0.2 milímetros, bueno, 0.200 milímetros, es importante saber dónde está el error ahí de medición, se hace pasar una luz coherente con longitud de 400 nanómetros, observándose el patrón de interferencia sobre una pantalla ubicado a 4 metros de las ranuras. Veamos que esa distancia es tal que nos permite la aproximación de observador lejano. Es mucho mayor que la separación de las ranuras. Entonces nos piden en primer lugar calcular el ancho en milímetros del máximo central de interferencia. Y en la B, ¿qué ocurre con el ancho del máximo central conforme disminuimos la distancia entre las rendijas? Bueno, acá lo que tenemos es que si la luz va pasando por estas dos rendijas, es como que cada una de las rendijas actúa como una fuente emisora. ¿Ya? Así que es similar a lo que hemos venido resolviendo desde las primeras preguntas. Tenemos dos fuentes emisoras. Así que lo que queremos ver es el patrón de interferencia originado por ambas. ¿Ya? En este caso, disponemos de una fórmula que es la que puede ser utilizada para calcular el patrón. Y también sabemos que la intensidad de dicho patrón viene descrito por el coseno cuadrado, ¿cierto?, del desfase percibido sobre 2. De aquí esto es lo mismo que utilizamos delante.
Bueno, el desfase, nuevamente, se debe al delta, ¿cierto?, de separación, y que en este caso, ese delta está aludiendo a la separación respecto, vamos a dibujarlo acá, a ver. Voy a intentar hacerlo acá, para que quede claro. Tenemos nuestra rendija, y es para acá que está siendo medido el I. Aquí, ¿cierto?, la separación entre ambos es nuestro lambda, perdón, nuestro L. Y la separación chiquitita entre las rendijas es D. Entonces, si identificamos acá, nuestro delta equivale a la separación que tenemos por I sobre L, donde I sobre L, I sería esto de acá. La distancia acá y la de acá, dividido en L. ¿Ya? Y eso, bueno, lo podemos identificar como el seno del ángulo visto desde acá abajo. ¿Sí? Es decir, este delta corresponde a D, la separación entre ambas, por el seno del ángulo. ¿Ya? Y en la aproximación, cuando el ángulo es chiquitito, sabemos que eso corresponde simplemente a I sobre L, como aproximación. Recordemos que el seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo pequeñito. Perdón, va con la tangente. Y la tangente es aproximadamente el seno, cuando es chiquitito. Así que voy a borrar acá. Bueno, teniendo en consideración entonces ese resultado, no quiere avanzar. Vemos que el máximo central se va a extender entre dos puntos, ¿cierto? Porque es simétrico respecto al centro. Entonces identificamos estos dos puntos. Y luego lo que hacemos es ver acá, dentro de la fórmula, dentro de este phi medios, para qué valor esto sería igual a 0, o para qué primer valor de phi sería esto igual a 0. Y sabemos que eso ocurre para phi igual a pi, porque el coseno de pi medio, ¿cierto?, nos da 0. Entonces tendríamos pi por un lado y pi por el otro. Así que, utilizando esa condición, llegamos a lo que podemos ver acá. Y así nos queda la separación, ¿cierto?, entre los dos puntos medidos respecto al centro. Es decir, tenemos el punto por acá de mínimo, el punto por acá, y la distancia entre ambos sería precisamente el ancho del máximo central, que es lo que nos están pidiendo. Y eso nos queda lambda L sobre D. Y bueno, cuando se le dan los valores, vemos que ese delta es del orden de 8 milímetros, es decir, es visible al ojo de nudo. No puedo leer la pregunta. Ya me perdí un poco con lo del pi medios. Ahí como ¿Sí? en la parte anterior. Voy a regresar acá.
Oh, que esta ventanita que coloca Zoom me está tapando la pantalla. Bueno, sabemos que el patrón viene dado por coseno cuadrado de phi medios, ¿cierto? Entonces, por lo que hayamos visto antes, ¿cierto? Phi es k por delta. Delta se puede aproximar como d por i sobre l, que sería el desplazamiento respecto a uno u otro de los focos. Esa es un poco la idea, lo mismo que habíamos visto antes, si es que nos alejábamos o nos acercábamos. Y como nos piden el ancho del máximo central de interferencia, entonces vemos que esto se va a extender entre dos puntos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que les conocen o le identifican acá como I mínimo, que son los primeros desde el centro donde se observa un mínimo de intensidad, es decir, que vale 0 de intensidad, o al menos eso es lo que buscamos representar acá. Y claro, acá el argumento del coseno debe ser pi medio. Así que creo que aquí hay un medios de más. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Pero bueno, omitiendo esto de acá, podemos obtener dónde se encuentra phi igual más menos pi, que es lo que estamos buscando. Y si nosotros reemplazamos eso acá, en la expresión original, ¿cierto? Que teníamos allá arriba, podemos despejar el valor de i. Ese medio que está dividiendo a pi ahí no corresponde, ¿ya? Está, no sé qué hace ahí, pero de hecho no es utilizado en la fórmula final. Entonces, Ya ahí, por eso es que ese me hacía como sí, problema que yo estuviera ahí. me acabo de dar cuenta, asumí que era un pi, pero corresponde a pi. De hecho, si te das cuenta, uno lo reemplaza aquí por pi y pasas el 2 dividiendo hacia abajo y te queda lo que tenemos acá. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. ¿Sí? Ah, ya. Fantástico. Así que, bueno, básicamente eso era. Tienes razón, yo, como lo mencioné que tenía que ser pi, no me di cuenta que estaba escrito ahí pi medio. Pero bueno. Aquí de nuevo me está tapando la ventanita de Zoom. Bueno, ahora nos preguntan qué es lo que ocurre al ancho del máximo central conforme disminuimos la distancia entre las rendijas. Entonces, antes decíamos que nuestras rendijas estaban separadas a una distancia d, ¿cierto? Ahora, esa distancia d, que era bastante pequeñita de hecho, se comienza a cortar. De modo que las vamos acercando cada vez más. Y de forma natural, si acercamos cada vez más estas rendijas, lo que vamos a tener es solamente una rendija. Y si tenemos solamente una rendija, no veríamos un patrón de interferencia, veríamos un máximo de intensidad justo en el centro y luego esta intensidad comenzaría a decrecer hacia los bordes. A lo que queremos llegar con esto es que en realidad lo que ocurre es que a medida que se comienzan a acercar ambas rendijas, el ancho del máximo central comienza a alejarse y comienza a ser, digamos, infinito, hasta que finalmente se unen ambas rendijas y tenemos solamente una. Esa es la interpretación física de lo que está ocurriendo. ¿Se comprendió la explicación? Sí, se Sí, entendió bien. qué bueno. Así que bueno, eso es lo importante que hay que ser capaces de identificar acá. Ya en términos de la interpretación física de qué es lo que ocurre, bueno, tenemos una sola rendija. Y aquí se demuestra en términos de esta desviación que habíamos visto antes, ¿cierto? Que era el ancho del máximo central. Entonces, cuando la separación D tiende a cero, este ancho se hace infinito. Y algo importante, que entonces los demás máximos no van a aparecer en la pantalla, porque vamos a tener, van a estar muy alejados. Así que veríamos solamente uno.
Y bueno, en términos de lo que ocurre con la intensidad, ¿cierto? Cuando nosotros reemplazamos ese valor, simplemente nos va a mostrar que la intensidad es constante y vale I0. Y eso es porque recordemos que va con el coseno cuadrado de phi medios. Y si phi vale 0, nos queda 1. Y con ello la intensidad es simplemente I0. Así que bueno, acá está la explicación de lo que acabamos de comentar. Bueno, ahora nos dicen que tenemos una luz verde muy tenue que porta una intensidad alrededor de 10.000 veces menor que la que el ojo humano puede percibir. Y que esta pasa a través de un arreglo de n rendijas. Ya no son dos, ahora son n rendijas espaciadas entre sí por una distancia d, proyectándose luego sobre una pantalla reflectante ubicada a 2 metros de las rendijas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas rendijas debe usar para que los máximos de intensidad sean apreciables a simple vista? Es decir, que lo que habíamos calculado antes, si es que la misma fórmula siguiera siendo válida, pero desde un punto de vista conceptual, esos anchos entre los máximos, ¿cierto?, sean comparables a una distancia que fácilmente podemos medir, que sería, por ejemplo, unos pocos centímetros o medio centímetro. Y bueno, luego nos piden lo mismo, pero en términos de calcular la distancia entre las rendijas, de modo que los máximos sean distinguibles a simple vista. Así que vamos con la primera, que es cuántas rendijas se deben usar. Y para ello es importante recordar esta expresión, que es el caso de tener n rendijas. Y aquí es lo que yo te comentaba previamente, que esto es phi sobre lambda, perdón, pi sobre lambda por d seno de teta. Y d seno de teta para ángulos chiquititos es simplemente, en este caso, I sobre L. Es decir, es el argumento. Entonces, vemos dónde ocurren los máximos, que ocurren en donde phi medios es igual a jpi. Entonces, de acá lo que vemos es ver el argumento del seno superior, que es n phi medio. Eso tiene que ser igual a k pi medios, con k algo por n. Y de este modo vemos que la intensidad de los máximos en esa condición va a escalar en la forma n cuadrado seno de 0 sobre seno de 0. Recordando que si se cumple esta condición, ¿cierto?, seno de pi es 0. Y sabemos que, por otro lado, esto converge a 1, la división entre ambos. Y de ahí que la intensidad vaya como n cuadrado, es decir, la intensidad de 1 multiplicada por n cuadrado. Entonces, para que la luz reflejada sea observable, vamos a requerir que este n cuadrado sea del orden de lo que pedían en el enunciado, 10.000 veces, bueno, de hecho 10.000, porque era 10.000 veces la intensidad inicial. Por eso aquí aparecen divididas. Y eso se cumple para n igual 100. Y ahora la segunda pregunta nos piden calcular la distancia entre las rendijas, de modo que los máximos sean distinguibles entre sí, a simple vista. Así que bueno, esto significa que la distancia entre los máximos sea visible bajo del nudo, lo que habíamos comentado. Eso lo podemos apreciar para delta del orden de 0,5 centímetros. Nuevamente la condición, ¿cierto?, de que esto sea jpi, pero ahora lo que hacemos es mirar básicamente el phi, ¿cierto?, en cómo lo podíamos escribir en términos de la longitud de onda. Esto es lo mismo que habíamos visto antes como resultado.
Así que como el delta es básicamente 2 veces este resultado, ¿cierto? Recordando que es simétrico para la derecha y para la izquierda, por eso que aquí aparecen restando. Nos queda básicamente que la distancia D corresponde al cociente entre la longitud de onda, ¿cierto? La separación y el delta de los máximos. Y eso es 0.54 milímetros, que es básicamente del orden de lo que podríamos ver.